¿Y si una ciudad se sintiera tan insegura de su propia identidad que decidiera construirse una completamente nueva en menos de una década? ¿Y si un país entero, solo para poder existir en paz en el mapa mundial, tuviera que cambiar su propio nombre? Esto no es la trama de una novela distópica. Esta es la historia cruda, complicada y absolutamente fascinante de Macedonia del Norte. Una historia escrita en piedra, acero y una controversia abrasadora. Olvida todo lo que crees saber sobre un viaje típico por los Balcanes. No estamos aquí solo para ver los lugares de interés. Estamos aquí para comprender la agónica lucha de una nación por su alma. Acompáñame mientras desvelamos los secretos, las paradojas y el corazón resiliente de una tierra que la mayoría de la gente no sabría encontrar en un mapa. Tus primeros pasos en el centro de Skopje son un asalto a los sentidos. No es el ruido ni las multitudes, sino la grandiosidad pura, descarada y desconcertante. A un lado del antiguo río Vardar, un guerrero triunfante sobre un caballo colosal se alza hacia el cielo, con el puño en alto en señal de victoria. Al otro lado de un puente adornado con un ejército de estatuas, otra figura gigante, un rey sentado de inmenso peso histórico, le devuelve la mirada. En cada esquina que giras, te saluda otra figura de bronce o mármol, un limpiabotas congelado en el tiempo, un toro embistiendo, mujeres con trajes tradicionales, revolucionarios de rostro severo con pistolas en mano. Los edificios que bordean el río son una fantasía febril de columnas neoclásicas, cúpulas ornamentadas y balaustradas doradas. Parecen antiguos, como si llevaran siglos en pie, guardando los secretos de imperios perdidos. Pero no es así. Casi nada de eso es antiguo. Este es el grandioso y desconcertante escenario de un proyecto conocido como Skopje 2014. Y para entenderlo, tienes que entender la profunda crisis de identidad en el corazón de esta joven nación. Cuando Macedonia declaró su independencia de una Yugoslavia en colapso en 1991, entró en la escena mundial con un nombre, una bandera y una historia que su poderoso vecino del sur, Grecia, impugnó con vehemencia. Grecia argumentaba que el nombre Macedonia y el símbolo del sol de Vergina en su bandera eran parte exclusiva de la herencia helénica, pertenecientes a su propia provincia norteña de Macedonia, el antiguo reino de Filipo II, y su legendario hijo, Alejandro Magno. Esta disputa se convirtió en un obstáculo existencial, bloqueando el camino del país para unirse a la OTAN y a la Unión Europea durante casi 3 décadas. Fue un estrangulamiento geopolítico. Entonces, ¿qué haces cuando tu propia identidad es desafiada en el escenario mundial? El gobierno nacionalista de la época, liderado por el partido VMRO de PMN y el primer ministro Nikola Gruevski, respondió con uno de los proyectos de construcción nacional más audaces, caros y controvertidos de la historia moderna, Skopje 2014. El presupuesto oficial rondaba los 80 millones de euros, pero los críticos y las estimaciones independientes sitúan el coste real en más de 500 millones de euros, una suma astronómica para uno de los países más pobres de Europa. El objetivo era cimentar físicamente una narrativa nacional en el paisaje de la capital. No solo estaban construyendo estructuras, estaban construyendo un argumento en piedra. La estatua colosal, oficialmente llamada Guerrero a Caballo, es tan transparentemente Alejandro Magno que resulta casi cómico. La otra, simplemente Guerrero, es su padre, Filipo II de Macedonia. El nuevo museo arqueológico, una estructura similar al Partenón, está lleno de artefactos destinados a probar este linaje directo. El proyecto fue una reivindicación desafiante de cientos de millones de euros de esta herencia antigua, un intento de construir un sentido de orgullo nacional y continuidad histórica que se remontara milenios, saltándose siglos de influencia eslava y otomana. El resultado es una ciudad de profundos y discordantes contrastes. Es visualmente impresionante, especialmente de noche, cuando los edificios y puentes se iluminan, reflejando una fantasía dorada en las oscuras aguas del río.
Pero esta nueva fachada se construyó directamente sobre, y a menudo a expensas de, las otras historias de Skopje. La reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1963, dirigida por el afamado arquitecto japonés Kenzo Tange, había creado un centro de arquitectura modernista y brutalista reconocido mundialmente. Edificios icónicos como la Oficina Central de Correos, una estructura de hormigón que se asemeja a una flor de loto, quedaron ahora eclipsados o cercados por esta nueva visión pseudoclásica, para muchos lugareños, arquitectos e intelectuales. Skopje 2014 se sintió como una máscara cara y kitsch, colocada sobre el rostro verdadero y complejo de la ciudad. Estallaron protestas y el graffiti se convirtió en una forma de comentario político, con los nuevos monumentos frecuentemente vandalizados. Puedes sentir esta tensión mientras caminas. ¿Es este un magnífico renacimiento nacional o una falsificación desesperada y costosa? ¿Una orgullosa declaración de identidad? ¿O un síntoma de una profunda inseguridad? La ciudad no te da una respuesta clara. Simplemente presenta sus dos caras, dejándote a ti la reflexión. Pero si quieres encontrar la Skopje, que no necesita gritar su identidad, la ciudad que ha perdurado silenciosamente durante siglos, solo tienes que dar unos pocos pasos. Solo tienes que cruzar el río, sobre la historia real e indiscutible del puente de piedra. La transición es inmediata y absoluta. Las amplias y monumentales plazas dan paso a un laberinto de calles estrechas y adoquinadas. El aire cambia. Se llena de los aromas superpuestos del café recién molido, el humo denso de los chevapi a la parrilla, el dulce aroma del tabaco de las pipas de agua y el ligero toque metálico del taller de un calderero. Esto es la Charshija, el antiguo bazar de Skopje. No es una reconstrucción ni una trampa para turistas. Es uno de los bazares otomanos más grandes y mejor conservados de los Balcanes. Un organismo vivo y palpitante que ha sido el corazón comercial y social de la ciudad durante más de 500 años. Aquí, las grandiosas estatuas son reemplazadas por los esbeltos y elegantes minaretes de mezquitas históricas, como la magnífica mezquita de Mustafa Pasha, que ha vigilado la ciudad desde su posición elevada desde 1492. Las fachadas neoclásicas son reemplazadas por carabazares, antiguas y extensas posadas como Kapanan y Zulian, con sus patios de piedra donde los mercaderes y viajeros una vez descansaron a sus camellos y sus cuerpos cansados. Puedes caminar por ellos hoy y casi escuchar los ecos de siglos de comercio. Encuentras hammams, baños turcos tradicionales, con sus techos abovedados salpicados de pequeños agujeros de cristal, para dejar pasar hilos de luz. Esto no es una representación de la historia, es continuidad. Esta es la Skopje que perduró. Aquí es donde presencias el verdadero tejido multicultural de la ciudad. Escuchas la melódica llamada a la oración desde los minaretes, mezclándose con el repique lejano de las campanas de la iglesia del Santo Salvador, hogar de uno de los iconostacios de madera más intrincados del mundo ortodoxo. En las tiendas y cafés oyes hablar fluidamente albanés, turco, romaní y macedonio, a menudo en la misma conversación. Aquí es donde las influencias culturales mencionadas en el guión original cobran vida de verdad. No es simplemente reminiscente de la comida de Oriente Medio. Es el legado vivo del Imperio Otomano, de Uskup, como se conocía entonces. Puedes pasar un día entero perdiéndote aquí. Te metes en una pequeña tienda para ver a un maestro artesano martillando intrincados patrones de filigrana en una pieza de plata, una delicada forma de arte transmitida de generación en generación. Te sientas en un diminuto restaurante familiar y pides burek, una hojaldre relleno de carne o queso, tan simple pero tan satisfactorio. Aprendes el significado de muhabbet, un concepto singularmente balcánico. No es solo charlar, es una conversación profunda, sin prisas y reveladora que puede durar horas, alimentada por pequeñas tazas de café turco, espeso y fuerte. Aquí, el tiempo no es un bien que gestionar,
sino un océano que saborear. El antiguo bazar es el alma indiscutible de la ciudad, un testimonio de una historia de coexistencia y resiliencia que se siente mucho más profunda que cualquier monumento moderno. Pero la identidad de Skopje no solo se disputa en piedra y en la memoria. Justo más allá de los límites de la ciudad, se encuentra un tesoro de un tipo completamente diferente. Uno que te recuerda que el corazón de Macedonia del Norte es tan salvaje como histórico. A un corto y económico viaje en autobús desde el centro de la capital, el paisaje urbano se disuelve en algo primitivo e impresionantemente bello. Este es el cañón de Matka. El río Vardar, que fluye tan mansamente a través de Skopje, nace de los dramáticos acantilados y las aguas esmeralda de esta garganta. Es, sin exageración, una de las maravillas naturales más impresionantes de Europa. Y sin embargo, sigue siendo sorprendentemente accesible y poco concurrida. Aquí, los feroces debates sobre la identidad nacional se desvanecen en la irrelevancia, reemplazados por el poder simple y abrumador de la naturaleza. El aire es más fresco, el silencio solo roto por el canto de los pájaros y el suave murmullo del agua. Puedes alquilar un kayak y remar a través del agua serena y de un verde profundo, encerrado por imponentes acantilados de piedra caliza, que se sienten como las paredes de una catedral natural. O puedes hacer un recorrido en barco que te llevará más adentro del cañón hasta la cueva de Brelo. No es una cueva cualquiera. Es una de las cuevas submarinas más profundas del mundo, cuya profundidad total sigue siendo un misterio tentador a pesar de numerosas expediciones internacionales. Es un viaje literal a lo desconocido. Para aquellos que prefieren quedarse en tierra, senderos de montaña serpentean por las paredes del cañón, ofreciendo vistas espectaculares. Salpicados a lo largo de los acantilados, hay monasterios medievales, como el monasterio de San Andrés del siglo XIV, aferrados a la roca como si hubieran crecido allí. Son lugares tranquilos y contemplativos que ofrecen una sensación de paz que contrasta fuertemente con el teatro político de la capital. Matka es también un punto caliente de biodiversidad, hogar de docenas de especies endémicas de mariposas y plantas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Es un recordatorio de que esta tierra tiene una identidad rica y natural que precede a cualquier civilización humana. Visitar el cañón de Matka es esencial para entender Macedonia del Norte. Demuestra que el país es más que sus ciudades y sus complejas historias. Tiene un alma natural, cruda y poderosa que ofrece un escape vital y una muy necesaria sensación de perspectiva. Y esta profunda conexión con la naturaleza encuentra su máxima expresión en la joya de la corona del país. Si Skopje es la mente turbulenta y moderna del país, entonces Ohrid es su antiguo corazón espiritual. El guión original lo describía como un lugar tranquilo para la élite, y aunque es pacífico, esa descripción apenas roza la superficie de su profunda importancia. Ohrid no es solo un bonito pueblo junto al lago, es una cuna de la civilización eslava, la fuente misma de su identidad literaria y espiritual. El lago Ohrid es una maravilla geológica, uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa. Es una extensión de agua resplandeciente, tan antigua y clara que puedes ver las piedras en su fondo a metros de profundidad. A menudo llamado las Galápagos europeas, su aislamiento ha permitido que evolucione un ecosistema único, con más de 200 especies endémicas. Tanto el lago como la ciudad son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, uno de los pocos lugares en el mundo reconocidos tanto por su excepcional importancia natural como cultural. La leyenda de que Ohrid tuvo una vez 365 iglesias, una para cada día del año, le valió el apodo de la Jerusalén de los Balcanes. Caminar por el casco antiguo de Ohrid es como retroceder a través de capas de historia. Deambulas por empinadas calles adoquinadas, pasando por casas tradicionales con pisos superiores sobresalientes diseñados para maximizar el espacio y la luz solar. Te topas con el magnífico teatro antiguo,
construido por los griegos y luego reutilizado por los romanos para luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Puedes sentarte en sus gradas de piedra hoy e imaginar el drama que se desarrolló aquí hace 2 milenios. Subiendo más, llegas a las formidables murallas de la fortaleza de Samuel, que ha montado guardia sobre el lago durante más de 1000 años, un símbolo del poder del primer imperio búlgaro. Pero la verdadera historia de Ohrid reside en su papel como centro de ilustración. Fue aquí, en la escuela literaria de Ohrid, fundada por los santos Clemente y Nahum, donde se refinó y enseñó el alfabeto cirílico. Estos discípulos de los santos Cirilo y Metodio crearon un centro de aprendizaje que difundiría la alfabetización y el cristianismo ortodoxo por todo el mundo eslavo. Esta no es una historia disputada, es una historia fundacional para varias naciones, y su corazón está justo aquí. Puedes sentir este legado en la magnífica iglesia de Santa Sofía, con sus frescos bizantinos de renombre mundial, y en la galería de iconos de la ciudad, que alberga una de las colecciones de iconos más importantes del mundo. Y luego está la imagen definitoria de Ohrid, la que verás en cada postal y en cada guía de viaje, la pequeña e imposiblemente pintoresca iglesia de San Juan en Caneo, encaramada en un acantilado con vistas a la vasta y tranquila extensión del lago. Es un lugar de belleza sublime y paz profunda. Estar allí, con el agua extendiéndose hasta las montañas albanesas en el horizonte, es sentir una sensación de atemporalidad que pone en perspectiva todos los conflictos humanos. Perderse Ohrid es perderse la esencia misma de Macedonia del Norte. Así como la historia del país está superpuesta, también lo está su cocina. El guión original identifica correctamente la influencia otomana en sus deliciosas carnes a la parrilla, pero eso es solo el aperitivo. La comida macedonia es un reflejo sustancioso y con alma de su geografía e historia. Una vibrante mezcla de sabores balcánicos, mediterráneos y de Oriente Medio. El verdadero plato nacional no es algo que encontrarás en un restaurante de lujo, sino un humilde guiso de frijoles llamado tavche gravche. Los frijoles frescos se hornean lentamente en una olla de barro tradicional con cebollas, pimientos y especias, hasta que están increíblemente cremosos e intensamente sabrosos. Es comida campesina elevada a la categoría de arte, un plato que habla de calidez, familia y hogar. Pero la verdadera superestrella de la mesa macedonia, su exportación más famosa, es el ajvar. Esta vibrante pasta roja, hecha de pimientos rojos asados lentamente, ajo y a veces berenjena, es a menudo llamada el caviar de los Balcanes. Cada familia tiene su propia receta secreta, y el proceso comunitario de prepararlo en grandes cantidades en otoño es un ritual cultural muy apreciado. Untado sobre un trozo de pan fresco y caliente con una loncha de cirenje salado, un queso blanco similar al feta. Es el sabor puro e inalterado del sol macedonio. Y no se puede hablar de los sabores macedonios sin mencionar sus dos líquidos más orgullosos. El primero es la raquija, el espíritu balcánico por excelencia. Este potente aguardiente de frutas, más a menudo de uvas o ciruelas, está entretejido en la trama de la vida. Se sirve para dar la bienvenida a los invitados, para brindar en las bodas, para sellar tratos comerciales e incluso para llorar en los funerales. Rechazar un trago de raquija casera es rechazar un gesto de hospitalidad. El segundo es su vino. Este es uno de los secretos mejor guardados de Europa. La región vinícola de Tikvesh, en el corazón del país, ha estado produciendo vino durante más de 2000 años. La uva local Branek produce un vino tinto potente, robusto y de color tinta que es singularmente balcánico. Es una fuente de inmenso orgullo nacional y un ejemplo perfecto de una marca macedonia de clase mundial que merece reconocimiento internacional. La comida y el vino aquí no son solo para el sustento, son una celebración de la tierra y una historia líquida de las culturas que han pasado por ella. A medida que viajas por el país, te fijarás en la gente.
El guión original observa su apariencia bien cuidada y un comportamiento libre de estrés. Hay verdad en esto. Encontrarás una calidez genuina y un feroz sentido del orgullo. Hay una energía vibrante y juvenil, especialmente en los cafés de Skopje, donde los jóvenes, elegantes y modernos discuten sobre sus vidas y futuros con interminables tazas de café. Pero esta energía juvenil enmascara una realidad conmovedora, una historia más profunda que requiere una lente más matizada que la ofrecida en el vídeo original. Para muchos de estos jóvenes macedonios brillantes, educados y ambiciosos, el camino hacia un futuro mejor a menudo conduce fuera del país. Este fenómeno, la fuga de cerebros, es uno de los desafíos más significativos de la nación. Décadas de estancamiento económico, inestabilidad política y la larga y frustrante espera para unirse a la UE han llevado a un porcentaje asombroso de la juventud a buscar oportunidades en el extranjero. El país es rico en potencial humano, pero lucha desesperadamente por conservarlo. Esta lucha económica es visible en las calles de la capital. La prevalencia de mendigos, como señaló el guión original, es imposible de ignorar. Es una manifestación cruda e incómoda de la pobreza del país y de profundos desafíos sociales. Muchos de estos mendigos pertenecen a la comunidad romaní marginada, que se enfrenta a una discriminación sistémica y a un ciclo de pobreza difícil de romper. Ver a un niño siendo utilizado para provocar lástima es desgarrador y habla de un fracaso social profundo y complejo que no puede resolverse simplemente dando o negando dinero. Es el lado difícil y no resuelto de la historia macedonia, un crudo contraste con los relucientes monumentos nuevos. Y finalmente, para entender verdaderamente el país hoy, debes entender cómo obtuvo su nombre actual. La disputa por el nombre con Grecia, que impulsó la creación de Skopje 2014, se resolvió finalmente en 2018 con el histórico Acuerdo de Prespa. Este acuerdo, que exigía al país cambiar oficialmente su nombre a República de Macedonia del Norte, fue un acto de inmenso coraje político y un compromiso doloroso. Se encontró con una feroz oposición y un referéndum nacional divisivo, Vote, que finalmente abrió la puerta a la membresía de la OTAN en 2020 y abrió el camino para las conversaciones de adhesión a la UE. El norte, en el nombre del país, es un recordatorio permanente de este complejo viaje, un símbolo tanto de pérdida como de progreso. Esta es la paradoja central de Macedonia del Norte. Es un país con una historia tan rica y disputada que no sabe cuál reclamar. Una nación de impresionante belleza natural que lucha con problemas económicos creados por el hombre. Un pueblo lleno de calidez y potencial, muchos de los cuales sienten que deben irse para realizarlo. Es una tierra de serenidad antigua y ansiedad moderna, todo existiendo al mismo tiempo, a menudo en la misma calle. Macedonia del Norte es más que una colección de estatuas o un destino barato para turistas. Es una lección viva de cómo se hacen, deshacen y rehacen las naciones. Nos enseña que la historia nunca es un relato cerrado, sino un argumento constante, apasionado y a menudo doloroso. Es un país que te obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar qué es real y qué es construido, y a apreciar la silenciosa resiliencia de una cultura que ha perdurado contra todo pronóstico. Es un lugar que se queda contigo mucho después de que te hayas ido, no solo por su belleza, sino por su complejidad y su profundo y complicado corazón humano. ¿Qué parte de esta historia te ha sorprendido más? ¿El gran proyecto de Skopje 2014, el alma antigua de Ohrid, o la conmovedora realidad de su gente? Comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios de abajo. Si este viaje te ha abierto una nueva perspectiva, por favor, comparte este video con un compañero de viaje al que le encante profundizar más allá de las guías. Suscríbete para más historias en profundidad de los lugares más fascinantes e incomprendidos del mundo. Y si te intriga otra nación con un pasado complejo, echa un vistazo a nuestro video sobre Bosnia y Herzegovina a continuación.